¿En serio? Bueno, ¿No es broma? vamos a comenzar pues. En primer lugar les quería preguntar, ¿quiénes de ustedes ya miraron la videolectura que subí? ¿Miraron la videolectura, chicos? No, profe. Que la videolectura, yo les dije la clase pasada, es importante que ustedes la miren para poder participar de la videoconferencia, ¿no? Si hay alguna pregunta, usted mira la videolectura, usted así puede participar, ¿ya? Así que es importante que esas videolecturas ustedes las lean. También tengo que reconocer un error mío, la subí tarde, pues. Voy a tratar de subir unos 3 días por lo menos de anticipación. Pero es necesario que ustedes la lean, ¿verdad? Ninguno miró. Odalis, ¿tú no la miraste, Odalis? No, profe. ¿Y tú, Cristian? ¿McKaylee? No, profe, no vi. Bueno, bueno, No, es que... bueno, otra No cosa que le también les quiero decir. Ya está subida la actividad que van a hacer de la primera clase. Esta actividad tiene un valor de 10 puntos acumulativos para el primer parcial. Son 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. Y ustedes van a descargar la guía, un documento de Word, la contestan con calma. Tienen para contestar toda la semana, pero no dejen para el final, ¿verdad? Ese es de la clase pasada. De lo que vamos a ver hoy, después le voy a subir un cuestionario de 10 puntos. Y así poco a poco vamos a ir acumulando para el primer. ¿Captan? Entonces, la actividad yo la dejé abierta, pero usted no deja para el final. Ahí está el espacio habilitado para subirlo, ¿verdad? Usted puede subir sin ningún problema. Si pasa algo que usted no pueda subir, usted me llama. Pero no tiene por qué pasar ningún problema, ¿verdad? Pero si hay algo inconveniente, me avisa, profesor, no puedo subir mi clase. Yo les recomiendo que lo hagan en Word, pero lo suben en PDF para que así no se desconfigura. Porque una de las preguntas que yo les pedí, ustedes tienen que hacer un documento, perdón, tienen que hacer un mapa mental, un mapa de conceptos, con diagrama de llave y toda esa vaina. Entonces, si tú lo haces en Word y lo subís así, él se puede desconfigurar. Mejor grabarlo en PDF y subir el documento en PDF. ¿Saben cómo hacerlo, verdad? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Pero los miro todo. Espera, disculpen, voy a subir el volumen de mi computadora. Creo que tengo el volumen bajo, pero quiero ver, porque no lo escucho. O están dormidos ustedes, quiero ver. A ver, aquí está el volumen. Bueno. A ver, McKaylen, dime algo, ¿quiero escuchar? A ver. Sí, lo escuché. Ah, bueno, es la computadora, yo tenía bajo. Profe, yo lo voy a hacer a mano. ¿Perdón? Yo lo voy a hacer a mano. ¿Por qué? Porque a mí se me hace complicado estar en la computadora. Quería hacer uno. Pero todo a mano todo a mano o solo los... Solo el mapa. ¿Perdón? Solo el mapa. Ah, bueno, está bien, no hay ningún problema. Lo hace a mano y tomamos como una foto del cuaderno de la página, pues. Y lo subí como PDF. Sí se puede. Nada más que tenés el cuidado de hacer con buena letra, bien dibujadito, ¿me explico? Para que sea presentable, pues, porque también eso se valora en la presentación. Recuerden que todo lo que se sube a la virtual, no solo ustedes y yo lo miramos, mire el decano, mira los jefes, todo el mundo, a nosotros los profesores nos supervisan. Entonces, es un documento oficial donde usted debe expresar bien su creatividad. No es solo hacer una cosa cualquiera y subir, no. Contestar bien esas preguntas. Yo después, para poner el puntaje, yo lo descargo en mi computadora y reviso bien. Más aunque ustedes solo son 3, me da mucho tiempo de descargar todo y verlo con calma. ¿Oyeron? Así el favor de contestar bien, para ganarse sus 10 puntos. Van a ser 10 puntos acumulativos para el primer parcial, poco a poco. Recuerden que acumulamos 50 y 50 el examen, ¿verdad? Muchachos. Ese trabajo que dejó solo es el mapa mental. No. Hay un montón de preguntas, son 10 preguntas. Una de las preguntas es un mapa que tienen que hacer. ¿Me explico? 10 preguntas. Es un documento que está en Word. Usted lo descarga primero para ver las preguntas. Ahí están las preguntas. ¿Oyeron? Bueno. Ustedes van a contestar, pero para contestar esa pregunta,
Dos cosas deben ver, las diapositivas de la clase pasada y la videoconferencia, la grabación. Por eso es que yo les subo la grabación. Yo en la grabación explico. Entonces, cuando usted contesta, usted puede ir poco a poco avanzando en la videoconferencia y ver la parte que le interesa. ¿Me entienden? Ajá. Eso, ahí está toda la respuesta. Es una forma que ustedes tienen para estudiar, afianzar el conocimiento para después poder hacer el examen. Recuerden que el examen acumulamos 50 y el examen vale 50. Bien. Entonces vamos a ver el día de hoy. A ver, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Yo subí en la aula virtual. ¿Alguien ya miró el tema, la temática para hoy? ¿No han visto los temas en aula virtual? Ya está todo. Me decía la McKellen que ayer entró, la Odales que ayer entró en la virtual. Las diapositivas que vamos a ver ahorita estaban en la virtual desde ayer. No, cuando yo entré no había nada. ¿A qué hora entraste? Cuando le escribí, le pregunté en el WhatsApp. Ya estaba, amor. Yo subí ayer como eso de las 6:30, 7 de la noche. Cuando se va a ver clase, yo te puse que sí, ya estaba todo. Yo estaba preparando otras clases, de ahí nomás hice la invitación para ustedes de otra clase que tengo con lo de farmacia. Pero bueno, cuando termine la clase lo miro, ahí está, ¿verdad? De todas formas, yo voy a compartir esta pantalla con ustedes, pero ya saben que para la próxima la descargan, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver los dos temas. ¿Se mira la pantalla, chicos? Sí, profe. ¿Qué miramos? ¿Qué miramos? Factores que influyen en la toxicidad. Sí, entonces vamos a ver, ese es el tema de hoy y la segunda parte sería esta que está aquí, te voy a decir, la evolución de los tóxicos en el organismo. Como un tóxico cuando va para el organismo, cómo él va evolucionando para provocar la toxicidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la toxicidad. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Vamos a ver, disculpen chicos, voy a quitar mi cámara un rato. ¿Saben por qué? Para que mejore la calidad, ¿verdad? La recomendación que tenemos es al inicio, al final, presentarse, poner la cámara. Pero a la mitad de la clase quitarla para mejorar la calidad de la presentación. ¿Me explico? Así que voy a quitar mi cámara un rato y después me voy a poner, mientras esté presentando. Oye, no, muchachos. Después yo después cuando ya termino la presentación, hay cómo se quita esa cámara. Ya vamos. Espérenme que estoy copiando aquí. Disculpen, voy a dejar de compartir primero. Esperen, voy a quitar eso aquí. Okay. Entonces, ahora sí vamos a compartir. ¿Se mira así ahora, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿La lámina se mira? Sí. Correcto. Y mi cara no se mira, ¿verdad, muchachos? No. Ok, entonces después los pongo al final. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la toxicidad, ¿verdad? Entonces, pues hay varios factores. Es decir, cuando un animal, ustedes van a ver en las diapositivas que les dejé, hay una pregunta: ¿cuál es la importancia de la toxicología para el veterinario? ¿Por qué un veterinario debe saber toxicología? Eso tiene que ver que muchas veces los animales, como no tienen un cerebro como el de humano, ¿verdad?, ingieren sustancias que son tóxicas y esa toxicidad, pues es importante. ¿Qué dice? ¿No? Y esa toxicidad es importante que la manejemos. Entonces, ¿qué factor puede influenciar esa toxicidad? Del animal en sí, porque puede ser, hay factor del animal y factor externo del ambiente, etcétera, ¿verdad? El animal, ¿qué factores? No, pues, Primero, allá porque están lavando. a ver, Chris, ¿qué está hablando? ¿Quieres preguntar algo? Yo no soy. ¿Quieres preguntar algo? No, está bien. No, yo no escuchaba bien. Ah, ok, bueno, pues, ok.
Entonces continuamos. Del animal tenemos su género. Es decir, el género del animal. Aquí les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo que, qué sé yo, un rodenticida cae en el tracto digestivo de una rata o del ganado bovino. ¿Por qué? Porque a diferencia del tamaño y la especie son diferentes, ¿verdad? El género y la especie. Después la raza. Dentro del mismo género, de la misma especie, supongamos del ganado, pero hay diferentes tipos de ganado. Y aquí tenemos un ejemplo, que el ganado, el cebú, que el brahman, es más sensible al ciodrín, que es un insecticida organofosforado, que el ganado erfo. Este ganado erfo, ¿verdad? En otras palabras, este insecticida, si cae a su tracto digestivo, va a hacer menos estrago, en relación al ganado Brahman. El ganado Brahman es más sensible, es decir, en él, su raza es más sensible a este insecticida. También la edad, ¿verdad? Otro factor. Tenemos que, por ejemplo, en la especie caprina, bovina y ovina, los jóvenes son más sensibles, por ejemplo, a este insecticida, que es el comaufo, en relación a los animales más viejos. Es decir, en otras palabras, que ese insecticida, el comaufo, hace más estragos en los animales jóvenes, mientras que los animales más viejos tienen mayor probabilidad de sobrellevar la toxicidad. También tiene que ver el sexo. El sexo normalmente los machos aguantan más la toxicidad porque los machos tienen mayor masa corporal. Hablando del ganado, bovino, equino, ¿no? Eso no pasa en todo, pero hablando de los animales domésticos, ¿verdad? Y el ciclo estral. ¿Qué cosa es el ciclo estral? ¿Qué me dice ahí? Vamos, ¿quién activa el micrófono y me dice qué cosa es el ciclo estral? ¿Qué es el ciclo estral? Cuando entra en celo. Correcto, cuando animal, no solo en celo, la etapa preparatoria, todo ese proceso estral tiene, es decir, si el animal, por ejemplo, se encuentra en una etapa de celo, su sistema inmune está ligeramente suprimido y hay mayor probabilidad de que los tóxicos hagan destrozos en su cuerpo, es decir, está más sensible el animal. También durante la gestación, ¿verdad? El embarazo y durante la lactación. Bien. Ok. Ahora, la variación de las susceptibilidades, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo de un compuesto, un tóxico, que es el fluoracetato sódico. Ese compuesto produce diferentes toxicidades en diferentes especies. Va a variar según la especie. Es decir, lo que tenemos aquí es la toxicidad de este elemento fluorado, pero de acuerdo a las especies. Ahí tenemos perro, vaca, cabra, etc. Este compuesto, el fluorato de sodio, a menudo también se llama monofluorato de sodio, ¿verdad? Es un organofluorado, ¿verdad? Es decir, una sal, se ocupa como veneno, ¿verdad? ¿Para qué? Para matar la hierba dañina. Es decir, en otras palabras, para acabar con la maleza. Acabar con la maleza. Puede ser que los animales lo ingieren de forma accidental. Entonces, la dosis letal, recordemos la DL, 50, dosis letal mínima, varía según la especie en miligramos por kilogramo. Para un perro, con solo 0.1 miligramos por cada kilogramo del animal puede ser muy letal para él. Mientras que la vaca soporta un poco más, 0.4. Los caballos también 0.4. La oveja 0.25. Pero miren aquí los monos, 4 gramos. Es decir, toleran bastante, ¿verdad? Los monos aray y monos rezos. Los gatos, casi como los perros, 0.2. Es decir, que a un perro se lo administramos más allá de 0.2 miligramos, le produce toxicidad. Los topus, menos de 1 gramo, 0.05, igual a ratas, y los ratones domésticos 2. Los patos, estos animales, 8 a 9, soportan más. ¿Qué quiero dar a entender con esta lámina? Que la variación o la susceptibilidad de un
tóxico depende de la especie animal que estamos hablando. Y eso habíamos visto en la primera lámina. Aquí nos dice, ¿verdad? Tiene que ver con la especie. Ok. Entonces, ¿qué factores pueden influenciar la toxicidad además del animal en sí? Además del animal. Recuerda, el primer factor que miramos fue lo del animal. Todo eso en relación al animal. Pero tenemos otros factores. El medio ambiente. La temporada en que estamos, ¿verdad? Si es una temporada lluviosa, si es seca. Recordemos que en la temporada lluviosa hay más maleza que crece, puede haber ahí hay tóxico, hay animales venenosos como las culebras que de pronto aparecen. Tiene que ver la temperatura. Cuando la temperatura es alta, por ejemplo, en los desiertos, la toxicidad es mayor, la humedad de los suelos, la humedad ambiental, la contaminación que hay en el aire atmosférico, la circulación del aire, es decir, si el aire se está limpiando, no es un aire contaminado, cuánta luz hay en el ambiente y la presencia o ausencia de agua. Recordemos, vamos a ver más adelante cómo diagnosticar, tratar de eliminar la toxicidad de un animal. Una de las formas es suministrándole grandes cantidades de agua. Entonces, la presencia de agua es importante. Si no hay agua, la toxicidad puede ser mayor. Porque el agua, ¿qué es lo que hace el agua? Disuelve el tóxico. Lo hace menos concentrado y, por lo tanto, la toxicidad disminuye, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos la clasificación relativa de la toxicidad. Entonces, ya ustedes saben que la toxicidad va a variar desde tóxica, no tóxica, poco tóxica y prácticamente no tóxica, ¿verdad? Este cuadro aquí tiene un cuadro comparativo entre un perro de 20 kilogramos con una vaca de 450 kilogramos. Entonces, la diferencia del peso es bastante visible, ¿verdad? Entonces, en lo extremadamente tóxico, con un miligramo por cada kilogramo de peso o menos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los perros sería el 0.044% de una cucharadita. Y miren aquí para la vaca, 0.09 de cucharadita. Y altamente tóxico, ahí viene cuánto es, moderadamente tóxico, miren, aquí llega hasta una taza, poco tóxico y prácticamente no tóxico. Muy bien. Ok. Tenemos ahora sí la segunda parte. En primera parte miramos lo que son los factores que influencian la toxicidad. Entonces tenemos el factor del animal y el factor ambiental. Y hay un factor que uno le puso a propósito, que les voy a dejar en la investigación, que es el factor del estado de salud del animal. Es decir, el estado fisiológico que está el animal. Porque si el animal está sano, no necesariamente se va a enfermar, no necesariamente la toxicidad le puede producir efectos adversos, pero si él está enfermo, sí va a ser más tóxico. Ok. Entonces tenemos ahora la segunda parte, que es la evolución de los tóxicos en el organismo. Es decir, cuando el tóxico cae en el cuerpo del animal, ¿cuál va a ser cómo va a ser la evolución, verdad? Cuando el tóxico ya está dentro del cuerpo del animal, ¿cómo va a evolucionar? Entonces, dime. ¿Cuál es la tarea? ¿Perdón? No dijo que era el factor del animal. Al final les voy a aclarar eso. ¿Yo? Solo di una de las, pero al final les voy a decir eso. Pero de todos modos, Cristian, las tareas yo las subo en la página y adelanto, ¿verdad? Dale, pues. No hay problema. Va, pues. Ok, está bien, está bien, está bien. Está bien. Va, pues. Entonces, la toxicidad... La toxicidad, generalmente la severidad de una lesión producida por un tóxico va a estar relacionada con las características físico-químicas. Algo importante también, la vía de entrada. Tenemos que ver si el tóxico entró por la boca, por la nariz, por la piel, inyectado. Todo eso tiene que ver con la evolución del tóxico, ¿verdad? Cantidad de tóxico absorbida, la dosis y el tiempo que este permanece en el organismo. Todos esos factores tienen que ver con la evolución. Ahora, la toxicocinética es la ciencia que estudia el paso por el organismo de un tóxico, es decir, cómo y por dónde es transportado. Por eso, tóxico-cinética. Cinética es movimiento. ¿Cómo es transportado?
cuáles son las transformaciones que sufre el tóxico dentro del organismo y la eliminación de estos. Correcto. Entonces, un tóxico en el organismo tiene varias fases, 4 fases, cuando él penetra el organismo, ¿verdad? Sea por cualquier de las vías. Vamos a ver a continuación. La primera fase es la absorción. ¿Cómo el tóxico va a ser absorbido? ¿De qué depende? Depende de la vía en que entró el organismo, ¿verdad? Entonces, primera fase, se absorbe el tóxico. Tiene que ser absorbido para que pueda pasar los efectos tóxicos. ¿Y de qué va a depender entonces esa absorción? Depende de la vía de entrada, ¿verdad? Entonces aquí dice, si excluimos aquellas sustancias cuyo efecto se ejerce directamente sobre la zona de contacto, es decir, hay tóxicos que su acción es lo inmediato, ahí donde él cae hace el efecto. Por ejemplo, los cáusticos, la soda cáustica, ¿verdad? Los hidróxidos fuertes, las sustancias irritantes, por ejemplo, si se cae gasolina en la piel, por decir algo, ahí nomás va a ser el efecto tóxico, no necesita ser absorbido. Y los sensibilizantes. Pero las sustancias en primer lugar son absorbidas, es decir, pasan del exterior al torrente sanguíneo, tienen que caer en la sangre. Por eso es que yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, las ballenas viven en un medio donde hay una serpiente marina que tiene uno de los venenos más letales, que mata hasta los humanos con pocos miligramos. Pero la ballena no le hace nada. ¿Por qué? Le puede picar. ¿Por qué? Porque la ballena tiene una gran capa de grasa y esa capa de grasa no tiene vasos sanguíneos. Entonces, si le pica una de esas culebras, una de esas serpientes venenosas, el veneno no llega al torrente sanguíneo, queda en tejido grasoso. Porque para que pueda hacer efecto, tiene que caer ¿a dónde? Tiene que caer al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, la principal vía de entrada son la inhalatoria y la dérmica. Es decir, la inhalatoria estamos hablando boca-nariz y la dérmica, la piel. La vía digestiva puede ser otra vía de entrada. La ingestión puede producirse por penetración accidental en la boca o por la ingestión de partículas insolubles. Dicho en otras palabras, ningún animal va a ser tan animal que va a deglutar, a comer algo que sabe que es tóxico. Eso puede ser por accidente normalmente, es decir, que el animal está comiendo ahí el pasto y de pronto el pasto hay alguna sustancia tóxica, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí dice, ¿verdad? Eso puede erradicarse cuando hay una buena higiene. Bien. Entonces, siempre en la fase 1, que es absorción, vamos a observar, habíamos visto que son 2 tipos de absorción fundamental, la inhalatoria y la dérmica. Vamos a ver la absorción por vía inhalatoria. Es la más frecuente, figúrense, y la de mayor trascendencia. ¿Qué es de mayor trascendencia? La que produce mayores efectos. Y también, ¿por qué es mayor trascendencia? Es la vía más rápida. Y se da normalmente cuando es para sustancias gaseosas y vapores. Ya que el tóxico, una vez que llega a los alveolos pulmonares y a los pulmones, entra por la nariz a los pulmones, tiene que atravesar el epitelio alveolo capilar, que es la membrana muy fina de gran superficie. Los gases de vapor se absorben por difusión con gran facilidad, sobre todo cuando se trata de compuestos liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa. Y la difusión la velocidad de difusión va a depender de la concentración que existe en uno y otro lado de la membrana del alveolo, ¿verdad? Alveolar y la sangre. Muy bien. Entonces, es la absorción por la vía inhalatoria. Después tenemos siempre, con la primera fase, que es la absorción por la vía digestiva, es decir, la boca. Está asociada a la ingestión accidental de sustancias. Entran los tóxicos a través de la cavidad bucal y salvo excepciones en que la puede ser absorbida por esta nicotina. Son absorbidas por el tracto gastrointestinal y donde van a pasar al hígado. En este primer paso del tóxico por el laboratorio principal del organismo, laboratorio entre comillas, ¿verdad? Él va a sufrir la primera transformación, tiene que transformar el metabolito y pasando posteriormente al torrente sanguíneo, a la bilis, o se acumula en él. Es decir, que cuando pasa por la vía digestiva, va directo al hígado, donde va a provocar la toxicidad. No así por la vía respiratoria, inhalación. Este va a ¿dónde? A los pulmones, Bien. Después vamos la vía parenteral. Esta vía no es muy común
¿verdad? Se produce por accidente. ¿Qué cosa es la vía parenteral? El inyectado, cuando se inyecta, ¿verdad? Normalmente se provoca el humano al animal y entra en contacto con el tóxico a través del torrente sanguíneo. Es cuando es inyectado. Y finalmente la absorción dérmica por la piel. Por la piel. En circunstancias normales, la piel, ¿qué hace? Es la primera línea de defensa. Lo defiende, ¿verdad? Frente al ambiente. Y no es muy permeable. Sin embargo, algunos tóxicos pueden ser absorbidos por la piel en cantidad suficiente para producir efectos en otros órganos. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, ese también es un insecticida, puede ser absorbido por la piel y producir daños hepáticos. Mire bien, él es absorbido desde la piel, pero ¿dónde va a producir los daños? En el hígado. Es decir, tiene que caer al torrente sanguíneo y de ahí llegar hasta el hígado. Y también algunos plaguicidas causan daños graves cuando son absorbidos por la piel. Y a lo contrario de lo que ocurre en otras vías de absorción, el tóxico necesita atravesar varias capas de células hasta llegar a la sangre. Entonces, ahí es importante que el tóxico pueda atravesar esa barrera. Por eso el ejemplo que yo les daba, el ejemplo de las ballenas, que es difícil que provoca toxicidades. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar toda esa capa de grasa que tiene la ballena y ahí no hay pues vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces no cae el torrente sanguíneo. Bien. La segunda fase, le habíamos dicho, la primera fase, ¿cuál es? Estamos hablando, todo fue la absorción, ¿cierto? Ya se absorbió el tóxico. Ahora tiene que distribuirse a la segunda fase. ¿Cómo se distribuye? Bueno, ya ustedes saben, a través del torrente sanguíneo, distribuir el tóxico por el organismo. Primero, con flujo de sanguíneo elevado. Es decir, aquellos órganos o tejidos que tienen mucha sangre, tienen mucha irrigación sanguínea. Pulmón, el riñón, el cerebro, el hígado, órganos bastante irrigados de sangre. Entonces, pero también pueden llegar a órganos que tienen menos irrigación como los músculos, ¿verdad? Y mucho más lento puede llegar al tejido adiposo, a la grasa, ahí casi no hay vaso sanguíneo, y a los huesos. Entonces, estas sustancias, o sea, los tóxicos, se distribuyen de forma homogénea o de forma selectiva. Homogénea o selectiva. ¿Cuándo es de forma homogénea? Cuando hay afinidad. Es decir, algunos tóxicos prefieren algunos órganos, hay afinidad, otros no. Esa acumulación es capaz de prolongar los efectos tóxicos tras cesar la exposición, debido a la liberación progresiva del producto acumulado, ya que el tóxico acumulado está en equilibrio con el tóxico del plasma. Muy bien. Ahora bien, el tiempo de permanencia del tóxico en el organismo, ¿verdad?, va a estar dado por su vida media biológica, es decir, en sí por la actividad del tóxico. Y tiene que ver también con la concentración del tóxico y cómo él se puede eliminar. Eso vamos a ver después. Entonces, en la segunda fase, la distribución, recordemos que se distribuye a través del torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo. Y va a caer primero en aquellos órganos que tienen mucha irrigación sanguínea, como el pulmón, riñón, cerebro, hígado, etc. Con la segunda fase, con la distribución, esa distribución puede acumularse o no acumularse. Entonces, ¿cuándo se va a acumular? Bueno, en aquellos casos cuando es despreciable o nula velocidad de eliminación. Es decir, se va a acumular cuando la velocidad de eliminación del tóxico es baja. Entonces, él no se elimina casi y se va a acumular en órgano interno. En el caso, por ejemplo, de los pesticidas, se acumula en tejido adiposo o en órgano externo. Por ejemplo, la sílice o los silicatos en los pulmones. Es por eso que muchas veces cuando usted, por ejemplo, los ganaderos, cuando van a vender ganado para destace, no lo destacen nomás, pasa una cuarentena. Y primero tienen que analizar la calidad de la carne porque se fue alimentado con pasto que estaba contaminado, esa contaminación va a caer en la carne. Entonces va a ser una carne de baja calidad. Es ahí que primero hay que ver si no tiene acumulado en su carne, en sus músculos, algún tóxico, ¿verdad? Después, los no acumulativos es cuando la velocidad de eliminación es alta. Los disolventes, que algunos en pocas horas, después de estar en contacto con el animal, cesan la exposición y se eliminan totalmente el organismo. No quedan rastros, ¿verdad? Y los que son parcialmente acumulativos, que se eliminan lentamente
por ejemplo, algunos metales, ¿no? Hay metales que se acumulan, pero se va eliminando poco a poco en el organismo. Por ejemplo, el metal peligroso, el plomo, se cae en el sistema digestivo del animal, él va eliminando poco a poco, ahí queda, o el arsénico, ¿verdad? Bien. Fases de evolución del tóxico, la tercera. ¿Cuál es la primera? Recordemos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la primera? ¿De cuál, profe? Absorción. La segunda, distribución. Y la tercera, metabolismo. Son 4, nos falta una. Entonces, él tiene que ser metabolizado para que pueda caer al torrente sanguíneo. Pero aquí dice, la mayor parte de los tóxicos, ¿por dónde pasan? Por el hígado. Es decir, habíamos visto que los que caen en el hígado son los que son ingeridos por la vía, por el tracto digestivo. Pero hay algunos que, aunque caigan, por ejemplo, en la piel, pueden ser absorbidos al torrente sanguíneo y van a tener efectos sobre el hígado. O sea, dicho en otras palabras, el hígado es uno de los órganos importantes para la eliminación de la toxicidad. Y él va a intentar transformar, esa parte es muy importante, fíjense bien, va a transformar los compuestos liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, en sustancias más polares. ¿Para qué? Para favorecer su eliminación a través del orina. ¿Y qué pasó ahí? Su eliminación a través de la orina. Al hacer una molécula más polar. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Muchachos? ¿Aló? Sí. Y que hay una... De pronto pasaron unos perros. Bueno, entonces el hígado va a transformar los tóxicos en metabolitos. ¿Para qué? Para favorecer su eliminación y posteriormente expulsión a través de la orina. Entonces, al hacer una molécula más polar, se favorece su eliminación. Y también va, dos cosas, su eliminación y el tiempo que va a permanecer en el organismo. Por lo tanto, se reduce la posibilidad de producir daño. Todo eso que yo lo expliqué se llama biotransformación. Es decir, la biotransformación de las sustancias. Por lo tanto, se realizan en el tracto gastrointestinal, algunos casos riñones, pero en riñones de menor capacidad. O sea, la biotransformación es la transformación biológica del veneno en un metabolito para que el cuerpo lo reconozca como un metabolito y lo pueda expulsar. Y tenemos la última fase que es la excreción. Cuando ya el cuerpo lo transforma en un compuesto polar, él tiene que ser expulsado, ¿verdad?, del organismo. ¿Pero cómo? Como un metabolito, ¿verdad? Y, lógicamente, la vía más importante de los compuestos, si están los compuestos volátiles, es la vía pulmonar. Los no compuestos no volátiles es la vía renal. Es decir, cuando hablamos de renal, los riñones, por lo tanto, el orina. O la vía biliar, que es la vía digestiva. En el sistema respiratorio, los compuestos volátiles pasan de la sangre al aire alveolar y son excretados conjuntamente con el aire exhalado. Es decir, cuando sacamos, por ejemplo, los animales sacan el CO2, igual que el humano, ahí pueden sacar lo que es el tóxico. Pero dice aquí, gran parte de las partículas pueden quedar retenidas por filtración en las fosas nasales, eliminándose mediante la mucosa nasal. Muy bien. Siempre con la excreción, la excreción renal, la función esencial de los riñones es filtrar la sangre y eliminar ¿qué cosa? Los tóxicos o metabolitos polares y los tóxicos hidrosolubles procedientes de los tóxicos lipófilos que circulan en el torrente sanguíneo. Es decir, dicho en otras palabras, que el riñón filtra la sangre. Y recordemos, ¿dónde caen todos esos tóxicos? En el torrente sanguíneo. Entonces, la sangre, el riñón es como el filtro del organismo, ¿verdad? Ahí, cada segundo, cada minuto está pasando toda nuestra sangre y lo va filtrando, lo va filtrando. Es de ahí que si los riñones no funcionan bien, pues va a haber toxicidad. Y aquí, no solo un tóxico externo, puede ser de lo mismo que come el animal. Por ejemplo, si come mucha sal, puede ser que retiene sal. ¿Por qué? Si los riñones no funcionan bien, van a tener esa sal. Y esa sal, en vez de ser un nutriente, pasa a ser ¿qué cosa?
pasa a ser un tóxico, cloruro de sodio, porque se va a acumular en los tejidos y puede provocar una diuresis, es decir, no va a eliminar líquidos y el animal se infla. Eso también pasa en los humanos, pero bueno, eso es medicina veterinaria, no humana, ¿verdad? Nos interesa lo que pasa en los animales. Muy bien, chicos, ¿cómo estamos ahí? Tenemos ahora las dos excreciones últimas. Ya habíamos visto la excreción por la vía respiratoria, por los riñones renal. Ahora tenemos esta, la hepática, que son los que pasan del hígado al torrente sanguíneo. Son excretados en las bilis y eliminados por las heces. Aquí son las masas fecales, ¿verdad? Y los tóxicos que pasan al torrente sanguíneo se depositan en los órganos dianos, de órganos receptores, y son eliminados. Muy bien. El hígado, por lo tanto, desecha a través de las masas fecales. Y la excreción cutánea de la piel, que esa va a ser eliminada a través del sudor, ¿verdad? Este en el caso de los animales se da poco porque muchas veces los animales no sudan, ¿verdad? Por la piel, como los humanos, pocos son los casos, sino que más bien lo que funciona es la excreción hepática. Bien, muchachos, muy bien. Terminamos esta presentación. Ok. Entonces, a ver aquí la cámara. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dónde estoy? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces la toxicidad se deriva de 4 fases. Sí. Ya. Es decir, la toxicidad se evoluciona dentro del animal para llegar a este efecto. Son 4 etapas. La absorción es la primera. La distribución. La distribución, la tercera. Metabolismo. Y la última, Excreción. la excreción o eliminación, correcto. Profe, usted no nos había enseñado eso más antes. Claro, la clase pasada tiene relación, claro. No, en otra clase, no en toxicología. No, yo no. No, McKinley, eso fue en pasto y forraje, Franklin. No. Sí, no te No. acordás. Sobre la toxicidad. Fue con aquel